Hola, esperando que estén súper bien y estén teniendo un exitoso final de semestre. Les voy a hacer esta cápsula de redes de cola en específico para que los que estén muy perdidos, necesiten más apoyo, puedan apoyarse aquí. Voy a explicar en detalle, ojalá se entienda, si no, igual está mi correo ahí por un curso. Y también quiero que este formulario se aprenda a utilizar bien. Porque por lo menos en mi semestre, como que igual habían dudas de cómo utilizarlo, las notaciones, como que igual había una especie de enredo. Entonces igual les voy a dar tips de cómo ir utilizándolo de la mejor manera posible. Así es que empecemos primero con un resumen de lo que son redes de cola. Bueno, ustedes cuando van al supermercado y los van a atender, probablemente siempre han tenido ocasiones cuando tienen que esperar, hay cola, hay fila, hay 10 personas, 5 personas delante de ustedes, no sé, y eh, esas personas las van atendiendo en la caja. Entonces un proceso de nacimiento y muerte es eso. Cuando tú llegas, eso es como que nace una nueva persona y muerte es como cuando te atienden. Eso es básicamente. Tú llegas y te atienden. Ese es un proceso de nacimiento y muerte. Y la gracia de esto que por ende las colas se van a poder representar como una cadena de Markov de tiempo continuo, en donde los estados van a ser la cantidad de personas esperando en la cola. Entonces, al principio no hay nadie, después llega una persona, después se van a acumular dos personas y así sucesivamente. Esto con una tasa de llegada, lambda, y con una tasa de atención mu, que es como la notación típica que se utiliza acá, y cosas de ese estilo. Em, entonces, la notación de Kendall, esta que no sé si ya les suena, lo de MM1, MM infinito, cosas de ese estilo. Las primeras dos letras es como la descripción de los procesos de nacimiento y muerte. En general, y un 95% de probabilidades que estos sean marcovianos, porque también está la opción de que en vez de ser MM algo las cadenas, sean, por ejemplo, deterministas eh, o general, que son otras distribuciones y cosas de ese estilo. Pero por lo que tengo entendido, aquí es full MM. ¿Por qué? Porque se quiere aprovechar varias propiedades de, de esa teoría marcoviana, en específico, no sé. em, Distintas cosas como la, después vamos a ver como las probabilidades estacionarias y ese tipo de cosas. Entonces, quédense con esta idea de que lo más probable es que le aparezcan MM acá. Y estas dos yo diría que no se ocupan. Aquí nos dicen que es el tamaño de la población, pero la verdad no he visto ejercicios que les limiten como una ciudad con 100 habitantes que se atiendan. Sería como muy específico, según yo. Y F, la disciplina de atención. Esto tampoco, la verdad, no le veo mucho la importancia para efectos de este curso. Entonces nos vamos a quedar con C y D. C es el número de servidores. Si ustedes van al supermercado, el número de servidores van a ser cuántas cajas hay abiertas. Y D, la capacidad máxima del sistema. Si, por ejemplo, el supermercado admite 10 personas, no puede llegar una onceava, como que te cierran las puertas. Entonces, el número máximo de personas en la cola va a ser 10. Ya vamos a ver en específico, vamos a borrar aquí, cómo ustedes tienen que identificar cuándo es una MM algo y que tengan clara su representación. Lo voy a hacer de manera dibujando. Vamos a partir con una MM1 en específico. Esto es cuando hay ustedes llegan al supermercado y hay una sola caja abierta. Por lo tanto, ustedes van a llegar con tasa lambda, parten cero personas, una, dos, tres, y se van a atender con tasa mu, de esta manera.
hasta el infinito. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad. Recordemos que T acá es la capacidad máxima del sistema. Si a ustedes les dicen MM1, es como si les estuviesen diciendo MM1 infinito, pero el infinito no se escribe acá porque no sé la verdad pues específicamente, pero cuando tengan una MM1, implícitamente es que la capacidad es infinita, por ende, se va a seguir aquí hasta el infinito. Y todas las atenciones son mu, porque tengan en consideración que la única caja que está abierta se atiende personas con una tasa mu. Luego tenemos la infinito, que aquí sí em, hay un número de servidores infinito. Este tipo de cadena, ¿cómo pensar un número de servidores infinitos? Pensarlo en un supermercado es imposible que hayan infinitas cajas. Entonces los problemas, los controles que yo he visto, una infinito se describe como, por ejemplo, una sala de espera muy gigante en donde tiene capacidad infinita de personas que se autoatienden con una tasa mu. Se- es decir, llegan infinitas personas y no hay un servicio como una caja en el supermercado o un cajero automático en un banco, sino que es un autoservicio. Eso he visto mucho en controles. Por eso el autoservicio en una sala con capacidad gigantesca, infinita, representa una infinito. Y esto se va a ver de la siguiente manera. Las tasas de llegada van a ser lambda, pero aquí cambian las tasas de salida. ¿Por qué? Bueno, y aquí llega hasta el infinito. Voy a hacer otro caso más al medio para que quede más claro. Aquí, em, al principio va a haber solo una persona autoatendiéndose. Eso es que se va a pasar del estado uno al estado cero. Recordemos que los estados eran la cantidad de personas en la cola. Entonces, para pasar de una persona en la cola a cero personas, es que se atienda a esa persona con una tasa mu. Si es que hay dos personas, aquí va a ser distinto, porque para pasar de este estado 2 al estado uno es una carrera de exponenciales. Es lo que ocurra primero. O se atiende él primero o yo primero. Los dos nos estamos atendiendo al mismo tiempo. Por ende, lo que ocurra primero va a hacer que se pase del estado 2 al estado uno. ¿Y cómo se representaba una carrera de exponenciales? La suma de las tasas. Por ende, aquí va a ser mu más mu, que eso es lo mismo que 2 mu. ¿Se entiende? Para el estado 3 ya entendieron la dinámica, lo mismo. Carreras exponenciales, hay tres personas ahora. Lo que ocurra primero va a suceder que del estado 3 me pasa al estado 2. ¿Con qué tasa? Mu más mu más mu. Es decir, 3 mu por carreras exponenciales. Y así se va a seguir hasta el infinito. Se tiene un caso aquí que es el MMS. Aquí MMS o MMN o con distintas notaciones básicamente representa que se va a tener lo siguiente: 0, 1, 2, hasta, a ver, voy a hacer el 3 para que quede claro, hasta una capacidad S de servidores. Pero el sistema no va a estar limitado. Esto va a seguir hacia adelante, pero ya vamos a ver la característica em, de esta cadena.
Las tasas van a ser las mismas, lambda, lambda, porque llegan personas. Aquí hay unos puntos suspensivos. Hasta S, lambda, lambda. Y aquí notar que hay S servidores. Es decir, por ejemplo, si ustedes van al supermercado, hayan S cajas. Por ejemplo, si esto fuese un 8 MM8, aquí habrían 8 cajas disponibles en el supermercado. Entonces, vamos a representar el caso general MMS. Aquí va a haber una caja abierta, entonces, o sea, van a haber S cajas abiertas, pero al haber una persona se va a atender con su única tasa de atención, mu. Si hay dos personas, bueno, dos mu, por lo que vimos anteriormente, carreras exponenciales. Tres mu y lo que va a cambiar va a ser al llegar al S. ¿Por qué? Aquí mejor lo voy a dejar en blanco ese porque tendría que ser el 4 ahí adentro. Sí, mejor lo anoto. Y aquí se va a llegar a S mu. Notar que las S cajas del supermercado están ocupadas atendiendo gente. Por lo tanto, si hay 8 cajas en el supermercado y llega una persona extra, es decir, van a haber 9 personas en el sistema, esa novena persona va a esperar a que se atienda una persona para pasar a este estado. Es decir, va a estar esperando ahí. Como no hay más cajas disponibles, esta va a ser la misma SMU de acá. Van a ser las mismas porque por carreras exponenciales hay S cajas disponibles nomás y se van a sumar, por ende, S tasas de atención mu. Por ende, como no hay más cajas, aunque lleguen muchas más personas, la tasa de atención va a ser siempre S mu, porque hay S cajas disponibles. Notar que a partir de que se colapsan las cajas disponibles, la tasa de atención es esa, para pasar del estado S+1 al S. Meramente por el hecho de que están ocupadas las cajas y no hay más servidores extra que atiendan más gente en paralelo. Por eso es que se empieza a copiar esta SMU, así hasta el infinito. Ahora el caso MMSK va a ser parecido, de hecho lo vamos a copiar acá, pero lo que va a cambiar es que aquí vamos a notar que antes era hasta el infinito, pero aquí va a haber un K, este K que añadimos acá. Y aquí va a ser lo mismo. De hecho, lo voy a amplificar esto para que quede un poquito más claro. Voy a añadir el K-1. Y aquí sería la misma tasa de atención. S mu, S mu. Es como lo de arriba, pero el único detalle es que en vez de al infinito, ahora va a haber una capacidad K. En el supermercado va a haber una capacidad que si llega otra persona no la van a dejar pasar. Eso es básicamente. Por eso ahí les dejé los casos que entiendan esto es súper importante igual para identificar cadenas, porque una vez identificando el tipo de cadena que ustedes tienen en un proceso del problema que estén haciendo, ustedes se van al formulario y copian las probabilidades estacionarias, el vector ahí, el pi, o usar la ley de pequeño, la ley de Little. Entonces aquí les quería dejar un caso. Ya vimos lo que era una cola simple MM1. Em, la propiedad que quería que les quede
es que sean estas dos variables aleatorias que representan el tiempo que pasa un cliente en el sistema y en la cola. em, Notar que este es del sistema y este es de la cola. Notación, SQ, ¿qué significa? Este Q significa huehue, creo que se pronuncia, pero básicamente es la cola, cola en inglés. Y este representa el del sistema, el que no tiene un subíndice. Entonces, el tiempo que pasa un cliente en el sistema tiene una distribución exponencial de parámetros mu por uno menos rho. Rho se llama utilización. Esto se utiliza en otros ramos de gestión de operaciones. Entonces, sepan ya que esto se llama utilización o por si en el enunciado del control 3 les dicen determine la utilización, no sé. El RO ya saben que se llama utilización para que no le llamen RO, así como el RO coloquialmente así. WQ tiene una distribución mixta. Notemos que si el tiempo que pasa un cliente en la cola es cero, eso significa que no hay nadie en la cola. Llegas y está vacío, el supermercado está vacío, como que llegas y te atiendes. Entonces eso se denota por pi sub cero, que por el formulario se saca esto. Si ustedes reemplazan este ahí con un cero, es fácil notar que nos va a dar simplemente uno menos rho. Y la propiedad de abajo, que si nos preguntan en el control cuál es la probabilidad de que el tiempo que pasa un cliente en la cola sea mayor a 30 minutos, no sé, distribuye, o más que distribuye, este es el resultado que se tiene, donde lambda es la tasa de llegada y mu la tasa de salida. Eso quería decirle, y aquí el autoservicio, el infinito del que estuvimos hablando, no hay condiciones para las probabilidades estacionarias. Voy a repasar incluso eso también. Rho menor a uno. Eso tiene que suceder. En infinito no, no hay condiciones, pero en las demás sí. Tienen que tener esto en claro. Siempre les van a preguntar esto en el control. Em, ¿Cuál se utiliza? ¿Por qué menor a uno? Bueno, notar que, por ejemplo, en una uno esto va al infinito. Entonces, para que la cadena de Markov en tiempo continuo no diverja, es decir, que se vaya al infinito, para que no ocurra eso, lo que tiene que ocurrir es que se atienda más rápido que lo que se llega. Esto es básicamente llegada a partido mu menor a uno. Si pasan multiplicando el mu, nos queda lambda menor a mu. Y esto es básicamente que la tasa de atención sea más alta que la tasa de llegada. Eso es que se atienda más rápido de lo que llegan personas. Entonces, nuestra cadena, en vez de irse hacia el infinito, va a estar como rondando ahí por, por ahí, no sé, como dentro de esta parte. Incluso puede llegar a cero si se simulan hartos casos, pero no va a ir al infinito. Eso es lo que quiero que les quede clarísimo. En M infinito, en cambio, no hay em, no hay condiciones que ustedes tengan que plantear. Aquí no hay condiciones para probabilidades estacionarias. El resultado es por formulario. Esto está en el formulario también. Y eso quería repasarles. Ahora vamos a ir con un problema. Eh, Fotos. Vamos a hacer el del parque. Este está en el apunte, si se pueden dar cuenta. Lo saqué del apunte. Y empecemos a leerlo. Bueno, nos dicen que clientes llegan a la entrada de un parque de diversiones de acuerdo a un proceso de Poisson de tasa lambda. Ya nos dan la tasa, perfecto. Allí son atendidos en orden de llegada por un empleado que demora un tiempo aleatorio distribuido exponencial de tasa mu. Recibir el pago y colocar una pulsera que permite el acceso a todos los juegos del parque.
Una vez dentro, los clientes escogen al azar entre los N juegos del parque. En cada juego, los clientes esperan en línea por su turno. La capacidad de cada juego es de una persona y la experiencia del juego dura un tiempo aleatorio de distribución exponencial de tasa gamma, igual para todos los juegos. Una vez salen de un juego, con probabilidad P, los clientes escogen al azar el siguiente juego a usar desde los otros N-1 juegos. ¿Por qué N-1? Porque estamos como en el N, entonces me quedan N-1 juegos por escoger. Y con probabilidad 1 menos P deciden irse del parque. Nos preguntan en la letra A, modele el estado de ocupación del parque de diversiones como una red de colas y plantee las condiciones para la existencia de estado estacionario. Bueno, entonces ustedes tienen que dibujar de la siguiente manera. Pueden tanto dibujar o dejarlo escrito con una matriz de ruteo, pero yo recomiendo full dibujar en redes de colas, recomiendo full dibujar. Entonces ya. La primera estación, recordemos que la notación aquí es con rectángulos. Ustedes tienen que identificar qué tipo de cadena es, si es MM1, MM infinito, MSN, cosas de ese estilo. Podemos darnos cuenta que hay como una única persona en esa recepción atendiendo, solo una, un servidor. Por ende, la cadena va a ser MM1. Y aquí abajo a mí me gusta anotarlo así. Chuta. La tasa, que va a ser mu, nos decían, ¿o no? Sí, mu. Y llegan los clientes con tasa lambda. Luego de esto, estos aleatoriamente son designados a un juego. Aquí se va a tener un juego, aquí se va a tener otro juego. Y así se van a tener n juegos, n mayúscula. Entonces, anotamos los flujos de personas que van así. Van a los N juegos, aquí no anoté todos porque no se sabe cuánto es N, por eso los puntos suspensivos. Em, Esto nos dicen que los clientes escogen al azar entre los N juegos del parque. Eso es básicamente que se tienen N juegos y como es aleatorio, simplemente la probabilidad va a ser eh, casos totales, o sea, casos favorables partido en casos totales, que uno sería el juego que yo escojo dividido n, que es el número total de juegos. Entonces se anotan las probabilidades aquí en los flujos. Uno partido de n de elegir cualquiera de los n juegos. Los juegos, ¿qué tipo de cadena son? Lo mismo. Los clientes, bla, bla, bla. ¿Dónde nos dicen? Una vez los clientes escogen al azar entre los n juegos del parque, en cada juego los clientes esperan en línea por su... Aquí, la capacidad de cada juego es de una persona. ¿Cuántas personas? Una sola. Por lo tanto, la cadena va a ser MM1 para todos los juegos. MM1, MM1. ¿Por qué MM? Bueno, porque nos dicen proceso de Poisson, que lo de distribuido exponencial, todo eso es marcoviano, por eso es MM. Y luego, ¿qué nos dicen? Que salen, después de que salen de un juego, con probabilidades P pueden elegir al azar el siguiente juego. Por lo tanto, vamos a describirlo así. Recordemos que las flechitas estas son como los flujos que siguen las personas. ¿Por qué anoto aquí dos flechas? No es que me estoy yendo a dos juegos distintos. Es que, como notaron acá, se anotan todos los flujos posibles de esa persona y al ladito de la flecha se anota la probabilidad. Eso es. No es que de la recepción me vaya a todos los juegos.
No, se nota el posible ruteo con la probabilidad asociada a que ocurra eso. Por eso, de que me vaya de un juego a otro, nos dicen aquí todos los datos, con probabilidad P los clientes escogen al azar. Entonces, esto simplemente va a ser la probabilidad P que nos dan por los casos totales. En este caso, como ya estamos en un juego, nos quedan n-1 opciones por visitar. Sería P por 1 dividido en n-1. Luego, esto es lo mismo, P por 1 partido en n-1. Y lo voy a anotar aquí de otro color para no confundir. De aquí también me puedo ir hacia allá o hacia acá. Y de este me puedo ir hacia acá o hacia el primero. Pero en verdad no lo voy a anotar porque voy a enredar mucho va a quedar muy feo el dibujo. O voy a anotar este nomás. Así y así. Ya, ahí se entiende. Y la misma probabilidad, pues. P por 1 dividido en n-1. Esto igual P por 1 dividido en n-1. Ya. Ya tenemos nuestra red de call. Ah, no, nos falta esto que es importante. Yo lo anoto así en un cuadradito. Nos dicen que la experiencia del juego dura un tiempo aleatorio y esto sería la tasa de atención. Gamma. Ya. ¿Qué más? Esto también se puede escribir como una matriz de ruteo. De hecho, así está en la pauta del apunte. Entonces, escribámoslo simplemente. Que esta sería la matriz de ruteo. Como de dónde se van yendo las personas. Yo no lo recomiendo porque igual uno se puede complicar, porque uno tiene que definir aquí, este I, por ejemplo, va a ser la recepción, aquí, en este caso. Si estamos en la recepción, para pasar el estado siguiente, J va a representar obviamente los N juegos. Por eso, ahí básicamente estamos representando eso, que estamos acá y para irme a los siguientes juegos, se van a ir con esta probabilidad. Eso es básicamente. Y en el otro caso, cuando ya estamos dentro de los juegos y distinto de J, es que estemos, como por así decirlo, en un juego distinto del que vamos a llegar después. Si estamos en el juego uno no podemos devolvernos al juego uno. Por eso es I distinto de J. Para los I menor o igual a los juegos, y aquí lo mismo. Ya, aquí tenemos la matriz de ruteo. Y ahora vamos a determinar los lambda efectivos. Por formulario, a ver, de hecho, déjenme ver. De hecho, lo voy a insertar en una página. Cortar, pegar. Eh, Notar aquí que en este formulario tenemos una fórmula del lambda efectivo. Un K-1 porque se incluye como el caso base, por así decirlo, pero básicamente lo que representa es esto. Lambda efectivo, o la anotación también sería como esta, es igual a lambda externo más la sumatoria de, o esto igual sería sumatoria en verdad, pero se da muy poco que lleguen gentes con distintas tasas en este control 3. Entonces lo voy a representar así para efecto de, siendo realistas, tampoco van a preguntar algo así, que lleguen personas con tasa lambda, también, no sé, directores con tasa gamma y varias cosas raras. Siempre es como llegan con tasa lambda y se quedan en eso. Esto va a ser,
esta es como la ecuación lambda efectivo y vamos a ver, esto es como las llegadas internas al proceso y esto llegadas externas. ¿A qué me refiero con externo e interno? Bueno, pues si uno se va acá, esto es externo porque llega de afuera de mi red. Este lambda es externo. Sin embargo, a los juegos no nos llega de algo externo, por ejemplo, aquí que llegue alguien que se salte la recepción, se la salte y llegue directamente a un juego con tasa, no sé, pues que te digan así, con tasa alfa. No. La recepción sí tiene externo, que es este lambda, pero sin embargo los juegos no tienen nada externo que llegue directamente a ese proceso. Eh, en cambio, la sumatoria de las llegadas internas es básicamente aquí, aquí no se tiene ninguna llegada interna, solo llega externa. No hay ninguna flecha más apuntándome. Sin embargo, en los juegos, notar que esta flecha está apuntándome, es una llegada interna desde recepción al juego. Y también hay más flechas apuntándome. Esta y de aquí va a haber una también. Van a haber flechas de los n-1 juegos que pueden llegarme. Eso es interno porque me llegan de otro juego a mi juego. No externo de afuera, de una persona que se salta el parque y llegue directamente a un juego con tasa alfa o lo que nos den. Entonces eso tienen que tenerlo claro, qué es interno, qué es externo y así poder determinar los lambda efectivos, que es una de las cosas más importantes aquí. Entonces, teniendo esa fórmula anotada de los lambda efectivos, es posible notar que simplemente aquí hay que hacer un análisis minucioso, proceso a proceso. ¿A qué me refiero con proceso? La boletería era un proceso, con su respectiva tasa de llegada y cosas de ese estilo. Los juegos son otro proceso. Entonces se analiza por separado. Primero analizamos la boletería y después analizamos un juego. Entonces, el lambda efectivo de la recepción, pero voy a borrar este formulario para explicarlo después, es igual a llegadas externas más las llegadas internas. La llegada externa va a ser solo la lambda que les mencioné. Sin embargo, llegadas internas no van a haber, cero. No hay, solo externas. Entonces ya tenemos el primer lambda efectivo. Y ahora tenemos que ver el caso de los juegos. Me quedó feo el lambda. Ya, el lambda efectivo vamos a analizar un juego. A este juego llegan cero llegadas externas. Sin embargo, internas sí que hay de los demás juegos y también de la boletería. La primera llegada interna va a ser esta. Uno partido n. Entonces, ¿con qué tasa? Bueno, con el lambda efectivo aquí se hace como una especie de ocupar lo que ya hemos calculado. El lambda efectivo de la recepción. Chau, sí, voy a estar acá más rato. Ya, chau. Ya. Sorry ahí la interrupción. Ya, el lambda recepción em, va a ser simplemente lambda por uno partido n, que eso lo podemos reescribir como lambda efectivo de la recepción dividido en n. El lambda recepción ya lo calculamos arriba
que va a ser simplemente lambda. Y ahora las llegadas internas de los otros juegos la tenemos que representar de la siguiente manera. Una sumatoria de todos los juegos J distinto de I de los P J. Juego I le voy a poner acá. Juego I. Por el lambda efectivo del juego I. Esto es básicamente que tenemos que notar que esto se escribe igual porque los juegos se comportan igual. Entonces, este lambda efectivo del juego va a ser igual a este. Esto nos va a servir para despejarlo. Eh, entonces nos queda simplemente lambda juego y es igual a lambda partido en n por notar que esta probabilidad es esta, p por uno dividido en n-1, que es la probabilidad de que de otros juegos vengan al mío. Eh, esto va a ser simplemente esto. Me faltó el p. De esta forma, y la sumatoria como que no indexa nada, por así decirlo. Eh, simplemente nos va a quedar que como ya estamos en un juego, esta sumatoria de algo constante se va a transformar simplemente en n-1 por lambda efectivo del juego y. ¿Por qué? Porque notar que si ya estoy en un juego, la sumatoria de los otros juegos externos va a ser como constante, por así decirlo. Aquí no va a haber nada raro que dependa del subíndice. Entonces simplemente se anotan los n-1 juegos por el lambda efectivo del juego y. Ahora simplemente hay que despejar el lambda juego. Esto se cancela. Pasamos restando esto de acá. Entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar que lambda y menos p por lambda juego y es igual a lambda dividido n. Esto lo podemos pasar restando como si factorizamos por esto. Nos va a quedar, por tanto, que el lambda de juego y es simplemente lambda dividido en n por uno menos p. Listo. Encontramos ya la tasa efectiva de llegada del juego y. Em, po- ¿Por qué se llama efectiva en todo caso? Bueno, porque si estuviésemos considerando solo el lambda, como que en verdad no estaría representando efectivamente las personas que llegan. Hay que rutear tanto lo interno como las llegadas internas, como también las externas. Por eso es como efectivo, porque es lo que realmente está sucediendo. Em, ya tenemos tanto como el de la recepción como la descripción de cada juego. Por ende, ahora lo que nos queda hacer es determinar las condiciones de, nos pedían, eh, esto siempre se los van a pedir, las condiciones para la existencia de estado estacionario. Entonces anotamos, tenemos dos casos, el caso de la recepción, recordemos ρ menor a 1, en donde esto simplemente va a ser lambda efectivo de la recepción, partido en la tensión de la recepción que era mu menor a 1. El lambda efectivo de la recepción sabemos que es lambda, pasamos multiplicando el mu al otro lado y llegamos a nuestra condición. En cambio, para el 2 planteamos de nuevo utilización menor a 1, lambda efectivo del juego dividido en
la tensión del juego, que en este caso es gamma. Entonces reemplazamos lo que habíamos determinado de la tasa efectiva del juego, lambda dividido en n por uno menos p. Entonces nos va a quedar lambda dividido en n uno menos p por gamma, que es este de acá. Menor a uno, despejamos el lambda, o sea, pasamos multiplicándolo de abajo, así, de esta forma. Listo. Ahí ya encontramos las dos condiciones para lo que nos pedían. Y ahora sí, voy a explicar el formulario así como de paso. Miren, en este formulario ustedes se van a encontrar con muchas cosas útiles, como también algunas cosas que no se van a usar. Este formulario ronda de hace varios semestres, por lo que tengo entendido. Pero aquí básicamente notar esto. P, este P, este P es básicamente pi. P es como la notación porque pi recordemos igual que era como una especie de probabilidad. Entonces, esto va a ser pi. Pi sub n, pi sub 0, para que ya tengan en cuenta esa notación. Entonces aquí lo que nos dicen es que necesitamos tanto un c sub n como el pi sub 0. Entonces, aquí en el formulario, notemos que tenemos que identificar todo eso. Si en MM1 no es necesario encontrar este C sub n porque nos dan al tiro el pi sub n, nos dan inmediatamente eso. Entonces, para una MMS, aquí pueden notar que aquí se tiene el C sub n que tienen que determinarlo. Recordemos aquí arriba que ese era esto, esto de acá, que a partir desde este S, como si uno traza una línea acá, en adelante la tasa se va a repetir todo el rato. Entonces, con eso básicamente el n menor a s significa que voy a estar a la izquierda de la división y mayor o igual a s es que voy a estar a la derecha. Por eso tiene como esas dos notaciones. Y el pi sub 0, aquí está. Por lo tanto, si ustedes multiplican tanto el pi sub 0 por el c sub n, van a obtener el pi sub n. Lo demás se comporta igual. Aquí está el otro caso que vimos. Está el C sub n y el pi sub 0. Por lo tanto, con esos dos ustedes encuentran el pi sub n y el mm infinito. Tienen el pi sub n directamente, como pueden darse cuenta acá. No es necesario el C sub n que de las otras cadenas. Esta, la verdad, difícil que pregunten, pero ahí, bueno, ahí están las ecuaciones. Nunca he visto en un control donde lo hayan preguntado. Y aquí se tienen unas sucesiones, creo que se llamaban, que son útiles de repente, pero la verdad yo no he visto algún ejercicio que se utilice. De todas formas, ahí lo tienen por si lo van a utilizar. Y aquí llegamos a algo importante. Estos términos son de la ley de pequeño, la ley de Little. Bueno, la ley de pequeño es simplemente que eh, lambda por W es igual a L. ¿Qué representa cada cosa? Bueno, L es la cantidad promedio, aquí lo voy a anotar, ley de pequeño, mejor lo anoto formal, no sé por qué me dio con decirle ley de pequeño. Ya, pero la ley de Little es esto básicamente, donde L es la cantidad promedio de personas en el sistema. W
cantidad de tiempo promedio en el sistema y el lambda es la tasa promedio del sistema. Esto tiene har- hartas formas de usarlo. Por ejemplo, cierto que teníamos dos procesos, tanto la recepción en el problema que estamos haciendo, como también los juegos. Hay una forma, o sea, ¿no ven que el L es como del sistema? Sin embargo, si uno analiza como minuciosamente cada proceso y obtiene el L juego, y por otro lado obtiene, o sea, esta era recepción, perdón, y este L juego, si ustedes analizándolo como por separado el proceso, encuentran un L recepción y un L juego, el L del sistema va a ser igual a L recepción más L juego. En el W no se puede utilizar igual porque en el W es como más del estilo de valor esperado, en donde ahí se tienen que hacer un par de implicancias. Podría cumplirse esto siempre y cuando un sistema sea en serie y cumpla con ciertas cosas, pero en general no se arriesguen usando eso para el W, sino que para los L. Eh, ¿Y cómo identificar el L recepción y el L juego? En verdad, eso es directamente por ley de Lidl. Tenemos la tasa efectiva de la recepción y la tasa efectiva de juego, eso lo hicimos. Por ende, ay, de hecho, de hecho, cachen, sorry, me volé, pero se me había olvidado decirle esto, porque en el formulario igual lo tienen ahí el L. Entonces, ustedes se van, la recepción era una MM1, entonces pueden identificar el L del juego. Este sería como el L del juego. Lo mismo para la recepción, también era una MM1, entonces este sería el L de la recepción. Así, después el L del sistema va a ser la suma de esos dos L. ¿Y cuál es esta notación? Esto es simplemente que la Q ya les recuerdo que era Q, que es cola. Este L sub Q es el tiempo, o sea, la cantidad de personas promedio en la cola. Y el S es service, el, la cantidad promedio de personas en el servicio. Cuando ya está arriba del juego, por ejemplo. Están las personas que están esperando para subirse al juego y la persona que está siendo atendida, está arriba del juego disfrutando. Esta fórmula es buenísima. Voy a borrar aquí. Es buenísima esta. Se ocupa mucho. Y aquí tienen las relaciones que se cumplen de la ley de Lidl. Que el lambda E va a ser igual a esto del sistema. Esto es de la cola y esto es del servicio. Es muy interesante la utilización. Aquí notemos que, por ejemplo, la M infinito igual nos dan la cantidad promedio de personas y el tiempo esperado, o sea, el tiempo promedio esperando. Y eso, quería mencionarles de acá. Aquí, por ejemplo, nos dan el L de la cola, la cantidad promedio de personas en la cola. Aquí igual, aquí de hecho nos dan el del servicio. Y así es como se resume este formulario.
La verdad, esto yo diría que no lo van a ocupar. Difícil que haya un ejercicio de ese tipo, pero es análogo de todas formas. Y estas sucesiones y cosas así, como que tampoco en verdad, esto tampoco, como que es para... estas dos cosas es como para llegar a esto, más que nada. Y eso sería este formulario. Entonces, ya, ¿en qué parte llevamos? En la B. ¿Cuánto tiempo pasa en promedio un cliente dentro del parque? Es decir, excluyendo el tiempo que demora en ingresar al parque. Bueno, esto... Ah, espera. El estado estacionario nos faltó igual. Lo voy a anotar acá. Esto también es una implicancia, o sea, notemos que este es el vector de probabilidades estacionarias, por esto que les mencioné aquí, que P igual a pi. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí hay una pitatoria eh, que también multiplica esto por este puntito que está acá. Entonces, básicamente, las probabilidades estacionarias, el pi, va a ser como la multiplicación de todo pi de cada proceso. Esto va a ser igual a pi recepción por pi juego uno por pi juego 2 por así los pi de los demás juegos, pi juego n, juego n. El vector pi del sistema va a ser la multiplicación de todos los pi de estación por estación. La pi de la recepción, después del pi del juego uno pi juego 2 pi juego 3 así hasta el pi por juego del juego n. Así, el pi recepción por fórmula, por formulario, directo aquí de una MM1, notamos que es esto. Entonces, nosotros simplemente anotamos que esto es igual a pi, le voy a poner, o no, o sea, va a ser igual a lambda dividido mu. Aquí se ocupan los efectivos, pero como el efectivo de la recepción era simplemente lambda, lo dejamos así. N recepción, chuta, esto es de recepción por uno menos lambda partido mu. Este era el de la recepción y ahora tenemos que multiplicar, aquí lo voy a hacer grande esta multiplicación, de el resto de los juegos. Esto es, si se pueden dar cuenta, una pitatoria desde el juego uno hasta el juego n de, de una MM1. Recordemos que los juegos también son MM1, entonces simplemente es la tasa efectiva del juego dividido en la tensión, que es gamma, elevado al i por uno menos la utilización, el ρ, que es lambda efectivo del juego, dividido en gamma. Así sería. Este es el, vec- el, el pi que no nos pedían explícitamente, pero es un súper buen ejercicio porque muchas veces les piden. Entonces lo hice así para que se entendiera. Bueno, aquí hay dos formas de hacer la parte B, em, para que vean más o menos la dinámica. Como parte uno, primero por formulario se tiene que en una MM1 se tiene eso, ρ dividido en uno menos ρ. Nos dicen que excluyendo tiempo que demora en ingresar al parque, nos están diciendo que recepción
fuera, como que no hay que considerarla. Entonces, vamos a considerar solo lo que está pasando en los juegos. De esta manera, por ley de pequeño, por formulario, rho dividido en uno menos rho, esto es simplemente el lambda. Recordemos que el lambda efectivo lo habíamos encontrado aquí de los juegos. Lambda dividido n por uno menos p. Por esto dividido, ¿cierto? Recuerden que era tasa efectiva de llegada dividido en atención, que era gamma. Y lo de abajo que habíamos visto arriba, que era n por uno menos p. Dividido en uno menos lo mismo. Lambda por gamma por n, uno menos p. De esta forma, estamos calculando el n, o sea, el L de un juego, de solo uno, solo un juego. Entonces, esto es igual a, haciendo matraca, se llega a que esto es igual a lambda. A ver, notemos que esto va a quedar así, por lambda dividido en n, uno menos p. Esto se cancela, nos va a quedar simplemente esto. Aquí, este es de un solo juego, el L juego. Pero para el L sistema, que en este caso el sistema van a ser solo los juegos, porque en el enunciado nos dijeron prácticamente que dejemos fuera la recepción, eh, por lo que les dije aquí arriba de la ley de Little, es que simplemente se podía hacer esto. L sistema que sería el L recepción más L juegos, pero en el enunciado nos dicen que saquemos el recepción. El L de los juegos va a ser la sumatoria de cada juego. Entonces, como calculamos ya para un juego, haciendo la sumatoria de esto, esto es constante, entonces nos va a quedar simplemente una multiplicación, ¿cierto? De esta forma. Lo de abajo se mantiene igual, menos lambda. Y aquí es como que incluimos que estamos haciendo el L sistema. Estamos sumando el L de cada juego. Entonces, teniendo este L, eh, luego se puede sacar por esta parte de la ley de Little, esta, esta, pasando dividiendo el lambda efectivo del sistema. En este caso, del sistema va a ser como la llegada externa. Por eso es que el W sistema, esta forma es como la hace la pauta. Va a ser el L sistema partido la llegada del sistema, lo externo. Este va a ser lambda, por lo tanto, el W parque o sistema va a ser dividir esto que ya teníamos. Lo voy a copiar acá, allí. Yo voy a borrar esto. Dividido en lambda. Esto se cancela y en la pauta como que pasan dividiendo este n. Como que no sé por qué, en verdad lo pudieron haber dejado expresado normal, pero lo dejaron expresado así. Uno dividido en uno. Chuta. Este n lo cancelaron. Como que este n lo escribieron igual, pero es básicamente lo mismo. Así. Pero hay otro método que igual requiere como más análisis, por así decirlo. Segunda forma voy a poner acá. Que es simplemente notar que el W del sistema
que en este caso es del parque, va a ser esto. Esto es como el golazo, número esperado de juegos multiplicado por el tiempo esperado por juego. Así, el número esperado de juegos es básicamente el número total de juegos que un cliente hace antes de salir. Eso es básicamente pensarlo como una distribución geométrica. Recordemos que la geométrica como que itera todo el rato, éxito, o sea, como fallido, 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 fallido y va repitiendo todo el rato hasta que ocurre un éxito y se detiene ahí. En este caso el éxito sería salir del parque porque ahí me detengo. Este va a ser el éxito. Voy a poner geométrica. Que en este éxito es donde se detiene como eso de que el cliente va de juego en juego hasta que con probabilidad uno menos P, ¡pum!, se detiene el recorrido. Por lo tanto, el valor esperado de una geométrica es uno dividido, eso, la probabilidad de éxito, uno partido en uno menos P. Por este va a ser el tiempo esperado por juegos, básicamente el W juego. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, teníamos aquí arriba el L juego, lo teníamos acá. El W juego va a ser básicamente W juego es igual a L juego dividido en lambda efectivo del juego. Voy a copiar esta fórmula, copiar, la voy a llevar hacia abajo, allí. Notando que este L juego también lo voy a llevar para allá, copiar, pegar. Nos falta el lambda efectivo de juego que también lo teníamos por acá. Aquí está. Como pueden darse cuenta, tenemos todo y haciendo la operación matemática ahí, esto se cancela y esto pasa hacia arriba, n1 menos p, por lo de abajo que es esto. Tenemos el W juego, entonces era el que iba acá. Notemos que si lo multiplicamos por esto, uno dividido uno menos p, esto se cancela, nos va a quedar n de esta forma. Vamos a obtener el W parque. Listo. Ahí lo obtuvimos. Llegamos a lo mismo de acá, como lo hacían en la pauta ahí del apunte, pero de una forma diferente. Esto igual requiere un poco de como analizarlo, entender un poco bien, más o menos. Las probabilidades igual es difícil que se le ocurra esto. Eh, Así es que yo recomiendo hacerlo como la primera forma que, como está en la pauta. Sin embargo, aquí notemos que en la C nos dicen cuánto tiempo en valor esperado dentro del parque para un cliente haciendo cola, cuánto tiempo pasa un cliente haciendo cola para subirse un juego básicamente. Aquí hay que notar lo de la ley de Lidl, que es básicamente W sistema es igual a W cola más W servicio, que simplemente era el WQ más WS. Eso es lo que hice. Aquí notemos que el del sistema ya lo tenemos.
lo obtuvimos aquí arriba, que era el W parque. Entonces nos están pidiendo este. Este es el que nos piden en enunciado, miren. Dentro del parque pasa un cliente haciendo cola para subirse a un juego. Entonces, eso simplemente nos están preguntando. Entonces, tendríamos que pasar restando este. Nos quedaría que W cola, lo voy a anotar con Q mejor, para seguir la anotación de acá. Es W parque menos W servicio. Este, este ya lo tenemos. Nos falta averiguar este. ¿Cómo lo obtenemos? Aquí, este básicamente es el tiempo total de servicio en el parque, que va a ser igual a el valor esperado del número de juegos que recorre un cliente por el valor esperado de tiempo de servicio por juego. Entonces, notar que el, el número de juegos que recorre un cliente básicamente va a ser eso de la geométrica que les mencioné. O sea, de igual forma van a tener que aprender esto, porque en la pauta también sale así, es decir, igual tienen que tener este razonamiento de probabilidades y cosas así. Como les he mencionado en los auxiliares anteriores, este curso es muy de probabilidades también. Siempre tiene presente valles, totales, y entender bien como las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias. Y el tiempo de servicio por juego es básicamente lo de la exponencial, recordemos que era tasa gamma, entonces el valor esperado de eso es uno partido la tasa. Esto. Y listo. Este es el W servicio. Aquí arriba teníamos el W parque. Por lo tanto, ya tenemos lo que nos pedían en la letra C. Bueno, este ha sido todo el video. Tenía preparado otro problema. Este creo. Sí, el del centro de vacunación. Pero la cápsula va a quedar muy larga y no es la idea tampoco. Espero igual haberles ayudado. Les tenía preparado este ejercicio, pero ya me excedí el tiempo, parece. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda al correo. Mucho ánimo en el estudio. Y eso. Nos vemos en un futuro. Chau.